Queridos hermanos, estamos contentos porque otra vez estamos en día sábado, Día del Señor, y estamos estudiando este hermoso folleto Descanso en Cristo. Y no se olviden de compartir esta presentación. Y tampoco se olviden que si quieren una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Hoy día vamos a estudiar el profeta sin descanso. El profeta sin descanso. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos amas mucho y nos traes a tu casa para estar en comunión contigo, estudiando tu Santa Biblia. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Que tu Espíritu Santo cuide de todos nuestros hermanos, de todas sus necesidades físicas, mentales y espirituales. Y especialmente, Señor, cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Versículo de memoria, Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y no tendré yo piedad. Esta es la historia de Jonás, una historia interesante que tiene algunas realidades para nosotros. Vamos a empezar con Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás era un profeta de la primera parte del reinado de Jeroboam II, más o menos entre los años 793 y 753 antes de Cristo. Y como profeta era un profeta de éxito. Era un profeta de éxito porque miren lo que sucedió en 2 Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. O sea, él tuvo éxito en su predicación, tuvo éxito en la predicación hacia el pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad Dios le envía a una misión especial, Miren lo que dice el versículo 2, diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una ciudad realmente malvada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios ve a esa ciudad malvada, a esa ciudad corrupta y envía a un profeta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a esa ciudad malvada? Es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, no importa quién. No importa si la ciudad es malvada como Nínive, no importa. Dios ama a cada uno de los que habitan el mundo, a todos los que nosotros estamos aquí. Dios nos ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué a una ciudad malvada? ¿Por qué predicar a una ciudad que parece que no tiene esperanza? Solamente porque Dios ama esa ciudad. Y no solamente eso, miren lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer
traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Sí, estas ovejas también tienen que escuchar la palabra de Dios, tenían que escuchar la palabra de Dios, y esa era la misión del pueblo de Israel. Esa era la misión de los profetas del pueblo de Israel, porque miren lo que dice Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Entonces esa era la misión del pueblo de Israel, como es nuestra misión. Predica, no importa quién. Predica aunque veas que no tiene esperanza. Una ciudad, ¿de qué calidad? Una ciudad malvada. En gran manera malvada. Y miren lo que pasó con el profeta Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Qué pena. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué voy a ir a predicar a esa ciudad malvada? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? No. Aunque he tenido éxito, aunque he sido un profeta de éxito en el pueblo de Israel, ahora ¿cómo me va a mandar? ¿Cómo me va a enviar Dios a una ciudad malvada? ¿Cómo? Entonces él huyó de la presencia de Jehová y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él intentó irse lejos de la presencia de ¿quién? De Jehová. Entonces Jonás huye de la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos huir de la presencia de Dios? ¿Podemos escapar de la presencia de Dios? Nunca. Miren lo que dice Salmo 139, 8 al 10. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa dónde esté, no importa dónde quiera esconderme, Dios siempre me va a encontrar. No puedo huir de Dios. Adán se escondió y Dios fue a buscarle. ¿Dónde estás tú? Si nosotros nos estamos escondiendo, si nosotros estamos huyendo de las manos, de la vista de Dios, Él está listo para preguntarnos, ¿dónde estás tú? No podemos huir de la presencia de Dios. Y siempre busca. Dios hace algo, como en este caso, Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás huyó, pero Dios fue a buscarle. Fue a buscarle mediante esto. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y después, si nosotros estudiamos la historia y vemos cómo Jonás se sintió culpable de que este acontecimiento natural estaba ocurriendo, miren lo que hizo Dios. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
todo lo preparó ¿quién? Dios. Todo lo preparó Dios. Y eso es importante porque aunque nosotros tratemos de oír, Dios de alguna manera nos va a buscar. De alguna manera, como buscó a Jonás, hizo levantar un gran viento y cuando le lanzaron a él al mar, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y miren lo que ocurrió luego, Jonás 2, 1 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Estuve desechado, mas voy a verte en tu santo templo. ¿Por qué el santo templo era importante para Jonás? ¿Por qué era importante para el pueblo de Israel? Era importante porque, miren lo que dice Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es que Dios prometió estar con su pueblo. Dios prometió estar en su santuario. Por eso la esperanza de Jonás es, veré a mi Dios en su santuario. Y miren lo que dice Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía de mí, cuando ya no había esperanza, cuando estaba desfalleciente, cuando ya parece que todo se había acabado, ¿qué sucede? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué hermoso. Cuando ya no había esperanza, dije, oh mi Dios, sálvame, sálvame. Y esa es la situación del ser humano, cuando parece que ya no hay esperanza, cuando estamos desfalleciendo, cuando parece que todas las cosas están contra nosotros, todavía podemos decir, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Qué importante. Entonces, miren lo que pasa en Jonás 2, 8 al 10. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué final de oración. Yo no tengo esperanza. Yo puedo prometer, puedo pagar todo, pero al final de todo, la salvación de quién es, solamente es de Dios. Dios es el Salvador. Dios es el que nos ayuda. ¿Y qué pasó? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces Jonás tiene 3 días para meditar y orar. Jonás medita y ora en esos 3 días que estaba en el estómago de aquel animal. Pero va más la historia. Miren lo que dice Jonás 3, 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra vez la misma misión, levántate y ve a Nínive.
después que él había tratado de huir, después de que él había tratado de separarse definitivamente de Dios, y Dios con amor le atrae y con amor le hace ver que él estaba mal. Después de toda esa situación, ahora Dios le da la misma misión. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Era grande en extremo. ¿Y qué hizo? Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con Nínive? ¿Qué pasó con Nínive? Jonás 3:5-7. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esos hombres malos de esa ciudad malvada, de esa ciudad que aparentemente ya no tenía esperanza, ¿qué hicieron? Se convirtieron. Y luego dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Qué importante. Todo el pueblo, incluyendo el rey, se convirtieron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtieron ellos? ¿Por qué a la predicación de Jonás hubo un resultado en estos hombres que parecía que no tenían esperanza? ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Esa es la prueba de este versículo. Ellos recibieron la palabra de Dios, se les predicó y esa palabra no volvió vacía. No volvió vacía. Miren lo que continúa: sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios cumple su misión. La palabra de Dios hace que personas, no importa cuál sea su condición, personas malvadas como las de Nínive, puedan convertirse. ¿Por qué? Porque Dios tiene amor a cada uno de nosotros. Entonces Jonás cumple su misión. Jonás cumple su misión. Y cuando él cumple su misión, ¿cómo debería reaccionar él? ¿Cómo reaccionaría si tú predicas y la gente se convierte? ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona Dios? Miren cómo reacciona Dios. Lucas 15:10. Dios y los ángeles. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten, por una ciudad que se había arrepentido. Hay gozo en los cielos. ¿Y cómo reaccionó Jonás? Eso es interesante ver cómo lo hizo él. Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¡Qué contraste!
¿Qué es lo que estaba pasando en Jonás? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué él se enojó si él tuvo éxito? Si su palabra, la palabra de Dios tuvo éxito, se convirtieron las personas. ¿Por qué entonces él se enojó? Porque miren lo que dice Jonás 4:2. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que si predico que si la ciudad iba a ser destruida y ellos se arrepienten, tú no ibas a destruirla. Y por esto yo me escapé. Por eso yo huí, por eso ahora estoy enojado. Miren lo que dice la hermana de Huay. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se lo considera falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Lo que prevalicó fue, ¿qué cosa? Su orgullo. Nada más que su orgullo. Si no se cumple lo que yo digo, esta ciudad va a ser destruida en 40 días, ¿qué va a pasar? ¿Me van a decir que soy falso profeta? Y él nunca pensó en que Dios le había enviado para que ese pueblo se arrepienta. Nunca pensó. Él pensó solamente en él y nada más que en él. Entonces se puso celoso de su reputación. Jonás 4:3 llegó hasta este extremo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué pena. ¿Hasta dónde uno puede llegar con su orgullo? ¿Hasta dónde podemos llegar con un orgullo mal visto, mal hecho? ¿Hasta dónde? Señor, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. Entonces Jonás 4:4, miren lo que le dice Dios. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? A veces cuando las cosas no nos salen bien, a veces cuando hay una enfermedad grave y no se sale de la enfermedad, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos a una persona querida, nos enojamos contra Dios, nos enojamos y comenzamos a decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Así como Jonás, no comprendemos los misterios de Dios. Pero Dios le pregunta a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Eso es lo que nos pregunta a nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte con tu Dios? ¿Hacemos bien? Claro que no, claro que no. Luego de una conversación con Jonás, Dios otra vez le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y yo no voy a tener piedad de esas personas que están vagando sin sentido. Es que porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios ama a cada persona. Él tiene piedad de todas las personas. Solamente le envía para
que nosotros podamos predicar. Él nos envía para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios a aquellos que no conocen, y Dios va a hacer lo que Él desea con ellos. Entonces Jonás es un misionero sin descanso porque piensa que Dios le ha abandonado. Pero miren lo que dice Judas 1, 20 y 21. Miren lo que dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Ahora nos está hablando a nosotros. Dice: orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero ustedes, dice, conságrense completamente a Dios. Ese es el llamado para nosotros. Nosotros tenemos que consagrarnos, orar a nuestro Dios. Y luego ¿qué? Miren lo que dice Judas 1, 22 a 23. A algunos que dudan, convéncedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La misión, al igual que de Jonás, es: a algunos convencedles, a otros arrebatadles del fuego, arrebatadles de Satanás, y de otros tengan misericordia. Prediquen, dice, conságrense primero, luego prediquen, y luego que Judas 1, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para ayudarnos. Oh, mis hermanos, tenemos un ser poderoso que puede ayudarnos. Que la historia de Jonás nos ayude a meditar y a decir: Señor, Señor, yo quiero predicar tu evangelio, no importa qué. No importa qué, porque ese es tu pedido. Eso es tu pedido, y quisiera, Señor, que me ayudes a cumplir tu voluntad. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a cumplir su voluntad. Que Dios nos cuide.